Platicamos con Samuel Campos, quien es especialista en promoción y desarrollo económico. Él había sido, por ejemplo, director de promoción de inversión extranjera tanto en Aguascalientes como en Guanajuato, justo en la época en la que el Bajío detonó la inversión industrial, particularmente en el sector automotriz, en el sector aeronáutico. Actualmente es director de servicios corporativos globales de Newmark, una firma de servicios para industria y comercio, y se ha especializado mucho en todo el tema de selección de sitios para industrias que buscan colocarse en México. Ha estado estudiando bastante la comarca lagunera y platicamos sobre cómo estaría posicionado la comarca lagunera en este fenómeno del nearshoring, que a raíz sobre todo de la pandemia empezaron a ver las firmas en Estados Unidos, pues que no podían tener sus cadenas de suministro tan lejos como en China, ¿no? Que tenían que traérselos más cerca. Se vinieron todas estas disrupciones en el transporte de bienes a nivel global, eh, y empezaron a haber oportunidades en México. Obviamente la comarca lagunera es una de las zonas que mejor posicionadas están. ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que tiene para poder aprovechar esta nueva tendencia que puede marcar un boom en el desarrollo industrial? Bueno, de eso platicamos en esta conversación. Samuel, muchas gracias por esta conversación. Eh, Veamos primero un poco en términos generales, ¿cómo ve que esté posicionada la laguna? Sobre todo, ahora que se habla mucho del fenómeno del nearshoring, de empezar a traer las cadenas de suministros y las cadenas de proveeduría que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, traerlas de Asia a puntos más cercanos en el continente americano. Obviamente México es el país mejor posicionado para eso. ¿Cómo se posiciona particularmente la laguna? Gracias, Javier, un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar aquí contigo. Fíjate que el tema del nearshoring es un tema bien interesante. Nosotros lo empezamos a estudiar hace más o menos 2 años y medio, casi 3, cuando se empezaron a dar los cierres de las fábricas y de los puertos y en general de China. Y nos dimos cuenta que iba a pasar algo distinto a lo que estaba pasando, ¿no? Porque la dependencia de Norteamérica a la proveeduría china era enorme. Era tan dramático el tema que cuando China cierra sus fronteras, el comercio mundial se paralizó, ¿sí? Entonces, bajando esto un poco hacia lo que la laguna va a recibir de beneficios, te puedo decir que el proceso ya comenzó, ¿sí? Y el proceso comenzó más o menos hace 1 año y medio. Ahora, ¿cómo comienza este proceso en México? Todas estas empresas asiáticas que de repente se dan cuenta que tienen que moverse de Asia, y, y cuando digo moverse no quiero decir cerrar operaciones en Asia, ¿eh? Lo que la gente comenzó a llamar en este sentido es la fórmula de China más uno, ¿sí? Que es decir, las empresas, estas grandes empresas, dejan una operación en Asia o en China en específico porque es un mercado enorme. O sea, el hecho de que se hayan cerrado no quiere decir que el mercado de allá sea pequeño ni mucho menos. No, Sigue de hecho siendo un es gran mucho mercado. mayor incluso que el norteamericano, En algunos en aspectos términos sí. de población. Ah, no, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, esta fórmula del China más uno implica que dejan una parte de su operación allá, pero otra parte se la traen más cerca a proveer a todas sus clientes de Norteamérica, ¿sí? Entonces, este fenómeno nosotros lo vimos que comenzó con 4 sectores muy fuertes. Primero, el natural, que es el automotriz. Segundo, y esto tiene que ver con las nuevas regulaciones del TMEC, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que tiene que ver con los temas electrónicos, ¿sí? Semiconductores y demás. Fíjate que no tanto el tema de semiconductores. Ahí te va. Si tú te fijas, cada vez los automóviles son más electrónicos Sí. que mecánicos, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio, las nuevas regulaciones, las nuevas reglas de contenido regional, implican que de tener antes un 62.5% de contenido regional, ahora los automóviles deben tener un 75% de contenido regional.
Ese 12.5% del que estamos hablando tiene que ver gran parte con el componente electrónico que se producía en Asia para los carros que armábamos en Norteamérica. Yeah. ¿Sí? Entonces, toda esa parte electrónica que ya no puede producirse en Asia porque ya no cumple con las reglas o deja los carros o los vehículos fuera de la reglamentación del contenido regional, se está viniendo a México. ¿Sí? Porque de otra forma estarían sujetos a un arancel. Estarían sujetos a un arancel, exactamente. Y aunque hay periodos para implementar este cambio del 62.5 al 75, pues las empresas están tomando medidas y están moviendo sus plantas y sus operaciones hacia México. ¿Cómo se está dando este fenómeno? Y bueno, es un tema muy natural, porque si tú tienes una empresa asiática que nunca ha invertido en Norteamérica y le dices que para ser eficiente y seguir siendo proveedor de esta gran armadora o de este gran cliente tiene que venirse a México, pues lo primero que va a buscar es el lugar más seguro o en el que se sienta más seguro para instalarse. Esto nos ha llevado a que Tijuana y Ciudad Juárez estén recibiendo flujos de inversión como no se habían visto pues, prácticamente nunca en la historia del país. ¿Sí? Es un fenómeno natural. Cuando llega el proceso de la maquila, si lo recuerdas, empieza en Ciudad Juárez y se va bajando hasta que llega al Bajío, y te estoy hablando del año 2000, cuando China de repente de un día para otro se lleva a todo el mundo, a todos los maquiladores, ¿no? Sí, fue lo que nos pasó aquí en la laguna con los textiles principalmente. Exactamente, sí. Exactamente. Toda esa maquila que en el año 2000 se va a China, bueno, siguió el mismo fenómeno. Arranca en el norte del país y según los costos se van encareciendo, viene bajando. Pues va bajando, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con la parte de todo este nearshoring? Está siguiendo la misma ruta, nada más que ahora que arrancaron en Tijuana. Están comenzando en el norte del país y están bajando poco a poco. Sin embargo, la experiencia de sobre todo los maquiladores y de los distintos clústeres automotriz que se empezaron a sentar en México desde los 90s, deja, digamos, ya un mapa totalmente reconfigurado, digo, porque cuando empezaron las maquiladoras, las distintas ciudades apenas estaban empezando, pero ahorita estas empresas pueden ubicar ya a regiones que están mucho más avanzadas en cuanto a infraestructura, en cuanto a logística, en cuanto a conectividad, que otras. Y ahí no sé si la comarca lagunera está en una posición de desventaja viendo cómo han avanzado otras, particularmente en el Bajío y en Saltillo, por ejemplo. Sí, y a eso iba, fíjate. El fenómeno, por muy increíble que parezca, y aunque tengamos ciudades con una alta infraestructura como Querétaro, como San Luis, como León, incluso como el mismo Saltillo, el fenómeno se sigue dando de norte a sur, ¿sí? Nosotros lo vemos, tenemos un termómetro muy fiel, que es la absorción o la toma de espacios industriales en el país, ¿sí? Y la mayor cantidad de toma de espacios industriales en el país se está dando en Tijuana y en Ciudad Juárez. Ahora, y a dónde voy es, esto ya se está viendo también reflejado en Monterrey y en Saltillo, ¿sí? Y a donde nos lleva, y esto lo aterrizo a la laguna, es que tanto Monterrey como Saltillo empiezan a tener temas de disponibilidad de espacios industriales. Sí, de saturación. De saturación o de falta de oferta. Y sí, no quisiera utilizar la palabra saturación, te voy a decir por qué. El ejemplo más claro es Ciudad Juárez. Desde hace 20 años todo el mundo habla de la gran rotación de Ciudad Juárez, de la gran problemática que representa tener gente, y sin embargo, las empresas siguen llegando. Okay. Hace 20 años cualquiera pudo haber catalogado a Juárez como un mercado saturado, y 20 años después sigue recibiendo empresas. ¿Sí? Okay. Entonces más bien una especie de ya hay cada vez menos disponibilidad. Sí, que también es un fenómeno temporal, te voy a decir por qué. Los grandes desarrolladores pues, los agarraron con cierto nivel de inventario, este fenómeno del nearshoring, y se los acabaron, ¿sí? Tijuana, para darte un ejemplo, tiene un 0.1% de disponibilidad de espacios industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada. Juárez tiene el 0.3. Ya tienen todo ocupado. Todo ocupado. Monterrey anda en el 1.4. Ahora, pero hay de espacios industriales. Aquí en la comarca lagunera, por ejemplo, hay parques que no necesariamente se han colocado o que no han recibido inquilinos. También hay mucha tierra que ni siquiera se ha desarrollado.
Por supuesto. Y ese es el gran tema de cómo hacer más, de cómo sacarle más provecho al proceso del nearshoring. Y te cuento, la infraestructura industrial del país es nuestro mayor reto, y en específico la electricidad. Entonces, a donde yo iba es, Monterrey ya tiene este gran problema de falta de espacios, que ya se está reflejando en Saltillo, que es el buffer natural de Monterrey. Y cuando Saltillo se satura de espacios, o sea, se satura en cuanto, bueno, no se satura, sí, deja de haber tanta oferta de espacios industriales, la ruta natural se va hacia dos lados, una hacia Torreón y otra hacia San Luis, ¿sí? Entonces, lo que voy esta es una gran oportunidad para Torreón, porque siguen llegando proyectos, siguen llegando empresas. Ahora FOMEC acaba de mandar un comunicado donde da la noticia de 9 proyectos que llegan a la laguna. Hay varios proyectos más grandes también que están considerando la laguna. Y bueno, yo lo decía en mi plática con Canadevi hace unos meses. La laguna tiene todas las condiciones para ser la joya de México, la joya industrial de México, porque tienes un gran componente de mano de obra con especialización en áreas técnicas, ¿sí? Yo hablaba del STEM, que es este término que también está muy de moda, que tiene que ver con ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería. La laguna, cuando tú ves sus gráficas de educación, la mayor parte de los jóvenes de la laguna están enfocados hacia estas áreas de STEM, ¿sí? Lo cual le permite posicionarse como un estado naturalmente atractivo para cualquier empresa que quiera tener procesos de mayor valor agregado, ¿sí? Ahora, justo le iba a preguntar cuáles eran los recursos que teníamos. Creo que con estas menciones en cuanto a recurso material y humano son los más importantes, pero la otra es cuáles son los recursos que nos faltan, porque si tenemos todo esto que es o debería ser positivo, ¿por qué no hemos despegado? Sí, y fíjate que esa es una gran pregunta, y la respuesta es ya está despegando, ¿sí? Te decía, FOMEC ya anunció, hay 9 proyectos que ya vienen. Yo personalmente estoy trabajando otro par de proyectos que no tardan en aterrizar en la laguna, y son proyectos con empresas de renombre que le van a cambiar, no va a cambiar porque ya tiene una gran tradición industrial la laguna, pero que van a reposicionar y a relanzar a la región, y la van a volver a poner en los ojos y en los oídos de los grandes inversionistas, ¿sí? Yo creo que este fenómeno del nearshoring, y lo estoy viendo, está seriamente impactando a todo el país, pero va a tener una repercusión muy buena para la laguna. Afortunadamente la laguna tiene espacios ya listos para recibir estas empresas, ¿sí? Tiene parques industriales, tiene electricidad, lo cual es pues bueno, la electricidad es el foco amarillo, rojo que tenemos en el país, ¿no? Entonces la laguna lo tiene la gente, y te comentaba, tiene gente con grandes habilidades, más que muchas otras regiones que están más industrializadas que el día de hoy la laguna, ¿sí? Este talento que tiene la laguna, esta pirámide poblacional que tiene la laguna, esta orientación a carreras STEM que tiene la laguna, en el mediano y largo plazo le van a dar una ventaja competitiva extraordinaria a la laguna. Ha sido un obstáculo, entonces, por ejemplo, el hecho de muchas veces en la comarca lagunera carecemos de una visión metropolitana. Por ejemplo, autoridades en Durango jalan para su lado, las de Coahuila jalan para su lado. En ocasiones hay incluso una misma competencia interna. ¿Qué tanto nos habría afectado esta falta de cohesión que tenemos aquí a veces? Mira, híjole, me sería muy difícil hablarte de una falta de cohesión porque no tengo elementos para comentarte de eso, pero sí te puedo decir que si se ve como región, si se trabaja como región, y si trabajan todos coordinados hacia el mismo lado, pues lógicamente el resultado va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente, ¿no? Nosotros cuando efectivamente promovemos la región, y vaya, y si se queda en Gómez, o si se queda en Torreón, o si se queda en Madero, bueno, pues ya se quedará donde se tenga que quedar, ¿no? Esto es hasta cierto punto irrelevante, porque la derrama económica se da en toda la región. La derrama económica se queda en la zona. Sí. Y entonces el beneficiario de la derrama económica, que es la gente en su generalidad,
se ve beneficiada, no importa si está en uno o en otro estado, ¿no? Es la misma región. Y sí, tiene que haber forzosamente una visión regional, porque de otra manera es la mejor fórmula para meterse el pie solo, ¿no? Claro, que en muchas ocasiones ese ha sido el problema. Ahora, sabemos que la identidad de las empresas en todos estos procesos siempre se mantiene bajo mucha reserva, pero no sé si pueda compartir, Samuel, ¿de qué sectores estamos hablando en estos proyectos que ha mencionado? Mira, hay electrónicos, automotrices y de alimentos. Ya. Que son a final de cuentas algunas de las vocaciones sobre las que la comarca lagunera ya venía enfocada, ¿no? Claro, claro, y te digo, aquí el tema, y me iría un poco más allá de la vocación, porque lógicamente una vocación automotriz, una vocación metalmecánica la tiene la laguna desde hace muchos años, ¿no? El tema al que yo me gustaría hacer énfasis es, tú puedes dentro de esos sectores aspirar a procesos de mayor valor agregado que a los que tradicionalmente han llegado, ¿sí? ¿Y a dónde voy con esto? Imagínate que un carro tiene muchos procesos. De los procesos más simples que tiene un carro es el tema de los arneses. Sí. Porque pones 5 cables, los llenas de masking tape, les pones los chupones en las orillas y ese es un arnés, ¿sí? Que es algo que aquí se fabrica mucho. Sí, y el valor agregado que da, pues la realidad es que es mínimo. La tendencia que estamos viendo con las arneseras es que se están yendo ya a Centroamérica, ¿sí? Ya están llegando a Guatemala, ya están llegando a El Salvador, ya están llegando a Honduras, porque su valor agregado es mínimo. Lo que yo vería, y es donde estamos tratando de poner todas las baterías, es en atraer a la laguna procesos de mayor valor agregado que realmente le saquen provecho a esta gran calidad de jóvenes que tiene la laguna, ¿sí? Procesos que tengan que ver con control numérico, con maquinados mucho más especializados. El tema de los microchips, de los microcomponentes, es un tema muy complejo porque los microchips, dependiendo del tamaño del microchip, es lo que te cuesta, ¿no? Entre más pequeño sea un microchip, pues más caro es. Hay cierto nivel de microchips en el que para México en general todavía no estamos preparados. Hay otro nivel para el que sí. Entonces, ¿cómo nos metemos a la atracción de ese nivel en donde sí podemos competir? Y con el nivel de gente, con la calidad de los jóvenes de la laguna, podemos estar ahí, ¿sí? Entonces, el reto no es cambiarle la vocación o encontrar otras vocaciones diferentes. El reto es las vocaciones que tenemos y en las que destacamos, subir el valor agregado de los procesos que tenemos de esas vocaciones. Y creo que esa pregunta que acaba de mencionar es fundamental, ¿no? ¿Cómo nos metemos en todo este fenómeno, en toda esta tendencia? Esa es la pregunta que vamos a tener que resolver. Samuel, pues muchas gracias por la conversación. Aquí estamos, también seguimos en contacto. Javier, un gustazo y aquí estoy a la orden.